las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento, él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Te rogamos, Señor, que aceptes benignamente las oraciones de tu pueblo, para que lo que realizamos en nuestro ministerio te agrade y contribuya al crecimiento de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. En honor de la Santísima Trinidad, para exaltación de la fe católica y crecimiento de la vida cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y la nuestra, después de haber reflexionado largamente, invocando muchas veces la ayuda divina y oído el parecer de numerosos hermanos nuestros en el episcopado, declaramos y definimos santos a los beatos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis, y los inscribimos en el libro de los santos, y establecemos que en toda la Iglesia sean devotamente honrados entre los santos. Queridos hermanos, qué día para nosotros, para nuestra congregación, muy glorioso, porque hoy vamos a comenzar en nuestro programa al menos el festejo de estos dos grandes santos, y de modo especial Pier Giorgio, que ahora es San Pier Giorgio. Por eso, él era el que practicó las bienaventuranzas con gran alegría, dijo el Papa Juan Pablo, que también es nuestro patrono como Pier Giorgio de los jóvenes, practicó las virtudes, las bienaventuranzas de modo heroico y radical, con alegría, con heroicidad y con radicalidad, y solo en pocos años, murió de 24 años. Por esto, para festejar, hemos invitado a nada menos que un padre que vive en el mismo lugar donde tuvo su parroquia, inclusive ahora vamos a leer su currículum, donde Pier Giorgio nació, trabajó y se santificó, así en modo más ordinario, como también lo ha dicho el Papa Juan Pablo. Entonces, ahora lo vamos a presentar al padre que vive en Torino, que ahí trabajó en su parroquia, en esa parroquia Pier Giorgio Frassati, 8 años, y que ha hecho muchos trabajos, ya nos va a contar él. Simplemente quiero hacer la presentación. El padre es Giuseppe Calvano, italiano, está en Turín. Nuestro programa, ya que estamos en el marco, en la cornice, como se dice en Italia, ahora que tenemos un italiano, en la cornice del año de Cristo Rey, ¿no? De la encíclica Quas Primas, y también en el año de la esperanza, ¿no? Tantas cosas para decir en este año, Dios mío. Cuántas gracias. Y justo en este año, de modo providencial, como lo ha dicho el Papa,
se han canonizado estos dos grandes santos. Pier Giorgio para nosotros es muy importante porque es el patrono de nuestros jóvenes. Cristo reina en sus santos, San Pier Giorgio Frassati, con todas las letras. Bueno, el padre Calvano, Giuseppe Calvano, joven, sacerdote joven, de nuestra congregación del Instituto del Verbo Encarnado, hizo su noviciado en el noviciado Beato Pier Giorgio Frassati, miren en cuenta coincidencia, en Italia. Luego estudió en el seminario San Vitaliano Papa, en Italia, del Instituto del Verbo Encarnado también. Fue ordenado sacerdote el 2 de junio del año 2012, jovencito como sacerdote, por el cardenal Angelo Sodano, amigo de nuestra congregación. Acaba de cumplir apenas 13 años de sacerdote. Bueno, yo tengo 38, soy más viejito. El primer año fue designado formador en el seminario San Vitaliano Papa. Después estuvo 4 años como párroco en Montalto di Castro y luego 8 años como párroco en Turín, Torino sería, ¿no? En Italia, en las parroquias María, Madre de la Iglesia, y parroquia Beato Pier Giorgio, que ahora es San Pier Giorgio Frassati. Y próximamente, en el mes de septiembre, será el próximo rector del seminario menor en Italia, el seminario San Juan 23. Bueno, ahora sí podemos comenzar con la presentación de nuestro querido entrevistado. Bueno, y los saludo a todos. Acá en Italia. Ecco, ahí viene el padre. Sí. Muy bien, padre. Muchas gracias por la invitación. Esperemos de hablar un castellano, digamos, entendible. Si no, me van a corregir, ¿sí? Como decía nuestro querido Santo Padre Juan Pablo II. Bueno, muchas gracias al padre por la invitación y a todos los que nos están escuchando. Bueno, yo soy italiano, soy de un pueblito cerca de Roma, Sezze Romano, y conocí ahí la congregación cuando vinieron los primeros padres, que yo tenía 10 años, en el año 94. En una de las parroquias del pueblo de Sezze, dedicada a San Pedro, ¿no? Que, como decía el padre Huela, estas parroquias o iglesitas que se llamaba en los pueblos que están cerca de ahí de Roma, etcétera, se tomaba el nombre de San Pedro porque probablemente la tradición dice que San Pedro pasó por ahí, ¿no? Y bueno, así que después entré al seminario en Italia y ahora estoy acá todavía en Turín porque el domingo que viene hacemos la última misa de saludos a los parroquianos y ya cambiamos un poco de destino, ¿eh? Dejamos Turín. Y bueno, vamos a hablar un poquito de Pier Giorgio, porque nosotros tuvimos la gracia como congregación de tener la parroquia a él titulada propiamente en su ciudad, a donde él nació, vivió y murió, ¿no? En Turín. ¿Qué tal? Entonces eso para nosotros es una gracia inmensa, también porque nosotros somos muy devotos como congregación a Pier Giorgio Frassati. Yo lo conocí propiamente en la congregación, no tenía idea, no antes. Ah, mirá vos. No tenía idea. Y la providencia hizo que mi noviciado, propiamente, que hice, estaba titulado también a él. Y después de 3 meses que yo ingresé al seminario, bueno, después de 3 meses, sin saber, fuimos con el padre Andrea David, el primer italiano de nuestra congregación. Ah, mi amigo, el mío amigo. Y bueno, ¿qué pasó? Que tuve que acompañarlo, yo no sabía dónde iba, sabía que iba a acompañarlo con los jóvenes, para mí todo nuevo. Sí. Y fuimos a Pollone, o sea, la ciudad de residencia estiva, pueblito de residencia estiva de Pier Giorgio Frassati, y pudimos dormir ahí adentro de la villa, ¿no? De Pollone, llamada Villa Metis, por el apellido de la mamá, ¿no? de Pier Giorgio. Y entonces fue otra gracia inmensa. Nosotros dormimos ahí en las piezas donde durmió su abuela, o sea, donde vivía la familia, y sigue teniendo esta linda casa todavía y se puede visitar, ¿no? Así que eso.
Bueno, eso fue un poco para mí, digamos, el contacto con Pier Giorgio, ¿no? Y Perdón, bueno, padre, sí, sí, ¿estuviste en SETSE, me dijiste? soy de O- Setse, sí, 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 sí. Porque yo estuve ahí cuando llegué, fui a estudiar, el padre Huela me mandó desde el monte santiagueño que viste en la presentación, ese monte Sí, agreste, seco, me mandaron de ahí a Italia a estudiar, y como decimos nosotros, casas más, casas menos, igualito a mi Santiago. Bueno, Roma es mucho más moderno y antiguo claro, también. claro, Y lo claro. primero que llegué es Setse. Setse, sí, 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 ese es muy pueblito, sí, buenísimo. Entonces, Padre, habrá antes un que nada, poquito, ese cuadro que tienes atrás es muy sí, hermoso. el cuadro ¿Por este, algo está sí, puesto ahí? lo Sí. hicimos, lo mandamos a hacer nosotros y es muy importante para nosotros porque lo llevamos a la tumba de Pier Giorgio, entonces tocó la vara de Pier Giorgio porque Pier Giorgio vino a nuestra parroquia por 3 días y 3 noches durante la novena. El Tocó la cuerpo, ¿no? vara y también tocó la cama donde él murió, ¿no? O sea, lo puse ahí, pudimos celebrar misas, una misa acerca de la cama, porque ahora en esta grande casa, ¿no?, de Pollone, que es la casa de vacaciones de la familia de Pier Giorgio, eh, armaron la cama porque él murió en Turín, pero desarmaron toda la pieza, digamos, en Turín y la armaron ahí, ¿no? Y entonces ahí ahora se puede celebrar misa si uno pide y se puede celebrar, tienen el permiso para que uno pueda celebrar ahí, en la pieza, digamos, reconstruida, llevada desde Turín hacia Pollone, a donde él murió, ¿no? Sí. Entonces, por eso es muy importante porque queda como una reliquia ya el cuadro ese, Sí, ¿no? sí, sí, claro. Ya Queda tocó. como una reliquia. Sí, 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 sí. Así que esto con Pier Giorgio. Qué lindo, ¿no? Claro, claro. Y repito, nosotros lo conocimos justamente porque fue al final nuestro padre fundador, ¿no? Que nos hizo conocer la figura de Pier Giorgio, como él mismo escribe en un artículo que se puede ver también por internet, ¿no? A los 20 años, sí, al 20º aniversario de la beatificación, entonces él escribió un artículo y cuenta cómo él desde joven, cuando el padre Vuela era militante en la Acción Católica, ahí conoció la figura de Pier Giorgio y se enamoró y él lo definió como un hombre con espíritu de príncipe, ¿no? Lo cuenta que en la congregación es un modo de decir, un dicho, digamos, muy común para al final señalar qué cosa, el hecho que tenemos que vivir con los principios de nuestro Señor Jesucristo, los principios del Evangelio, no dejarnos llevar por las pasiones o lo que sentimos en el momento, en los varios momentos de desolación o consolación, sino por los principios, ¿no?, del Evangelio. Además, él explica más, ¿no?, el sentido del espíritu de príncipe. Bueno, él lo definió así a Pier Giorgio, por eso lo puso como ejemplo también para los jóvenes, y por eso que muchas de nuestras obras, sobre todo oratorios, llevan su nombre, ¿no? El nombre son titulados a Pier Giorgio Frassati. Y además nuestro noviciado acá en Italia, ¿no? Y eso fue también muy lindo y una gracia enorme, que cuando nosotros tuvimos el cuerpo durante la novena de este año, ¿no?, en nuestra parroquia, que pudieron venir también los novicios de hoy, ¿no? Los novicios que están hoy en el noviciado acá en Italia, que peregrinaron, vinieron, pudieron celebrar misa ahí cerca de su patrono. Entonces eso fue una gracia para nosotros como parroquia, para los novicios, pero para toda la congregación, ¿no? Y estamos muy felices que podemos tener al Pier Giorgio y rezarle de una manera tan cercana y pedirle toda la gracia que necesitamos, sobre todo eso, para los jóvenes, para nuestro noviciado y todo. Sí, ahí se ve en la foto cuando, ahí en el auto, cuando lo llevamos ahí en la parroquia. Y el sacerdote que está ahí
que está cerca de mí, es el superior general de los cotolenguinos, ¿no? Del Cotolengo. Y él, un gran conocedor de Pier Giorgio, un gran amante de Pier Giorgio, y cuando llegó Pier Giorgio yo me había puesto de acuerdo con él para que él diera una charla sobre Pier Giorgio, porque lo conoce muy bien. Y él dice siempre que cuando se hizo la recognición del cuerpo, cuenta esto, y se hicieron unos tratamientos y todo así, el cuerpo lo llevaron al Cotolengo. Y él pudo rezar 2 o 3 meses, decía él, yo me iba a ir al Pier Giorgio, yo lo vi cuando abrieron, ¿no?, la vara, y pude rezar con él, lo toqué, entonces soy una reliquia de Pier Giorgio, ¿no? Y yo rezaba la hora litúrgicas, ¿no?, con Pier Giorgio, en el sentido que estaba ahí siempre cerca de Pier Giorgio, y lo quiere mucho también él, ¿no? Y él también nos quiere también a nosotros como congregación. Y bueno, habría otra anécdota, pero ahora no, si no, se hace larga la cosa, pero es muy amigo de nuestra congregación y conocía también al padre Vuela muy bien. Lo había invitado también para dar una charla a todos los fundadores que de alguna manera se inspiraban al Cotolengo, ¿no? Y ahí fue invitado también el padre Vuela. Y ahí cuando salimos desde el Duomo, porque el cuerpo de Pier Giorgio está en el Duomo de Turín, que está dedicado a San Juan el Bautista, que es el patrón de la ciudad. Y desde ahí lo llevamos hacia la parroquia, ¿no? Con estos jóvenes de la dicta, digamos, de funeraria que nos ayudó en eso, ¿no? Así todo muy lindo, es todo muy providencial, es una gracia enorme para nosotros. Es como que Pier Giorgio quiso él venir a nuestra parroquia, que se le hiciera una especial novena. Acá estamos con los novicios, el maestro de novicios, con el padre también Ernesto Caparrós, que vino desde Génova, y bueno, el padre Francesco también Sarubbo, que ayuda ahí al padre Jesús en el noviciado, y fue verdaderamente una grande alegría, una grande gracia. Y también hemos mandado a hacer una imagen de Pier Giorgio, una estatua que se ve ahí, que está atrás de él, que la hizo el padre Rodrigo Miranda, nuestro padre, ¿no?, de la congregación, y después la mandamos a hacer a un laboratorio, y así que hicimos también la imagen de Pier Giorgio, que no existen, digamos, imágenes así, ¿no?, de Pier Giorgio. La bendecimos el primer día de la novena, la entronizamos, ¿no? Sí. Y después vino también Pier Giorgio, no en el mismo día, un par de días después, ¿no? Así que una gracia enorme. Y ahí se llenó la iglesia, fue como una misión popular para nosotros, ¿no? Porque la gente venía de todos lados, ¿no? Y todos los días teníamos adoración, rosario, misa, para hacer lo que hacía él, a la adoración, entonces la devoción a la Eucaristía, el rosario, ¿no?, la devoción a la Santísima Virgen, y la misa, que es siempre por la devoción eucarística, porque al final él, una de las cosas, ¿no?, pero que logró hacer en su vida, de ir cada día a misa, entonces comulgarse todos los días, después que logró el permiso de su mamá, ¿no?, porque la mamá no le daba el permiso de irse a comulgar todos los días. Él, después de 4 días de haberle insistido, y bueno, lo logró y se fue feliz al padre Lombardi, jesuita, en el colegio donde él estudiaba, diciéndole que le había dado el permiso a la mamá, y estaba re feliz. Desde ahí empezó a comulgar por su devoción eucarística todos los días, ¿no? Así que, buenísimo. Eso inspirándonos a la foto que ahora ha hecho pasar el padre ahí en la pantalla. ¿Qué agregar más? Yo quería subrayar sobre todo esto, ¿no? Primero, esta devoción eucarística que tenía Pier Giorgio, ¿no? Y al final, yo creo que siempre lo que vamos a subrayar, que tenemos que
digamos, poner atención a los santos, porque son nuestros, por una parte, modelos de imitar y intercesores para invocar, ¿no? Entonces tenemos que imitar siempre a los santos. Y si uno ve, los santos se hacen santos con los mismos medios de todos, digamos, ¿no? Entonces la devoción eucarística, una grande devoción eucarística, porque él hacía adoración nocturna, también empujaba a sus amigos a hacer la adoración y amaba muchísimo también la Santa Misa, hasta el punto que cuando los domingos él tenía una excursión, una salida en montaña, porque era un gran amante de la montaña, si no estaba seguro de tener misa en ese día en la montaña, porque también iba a veces con los sacerdotes, ¿no? ¿El qué hacía? No iba a la montaña. ¿Por qué? Porque la misa era la cosa más importante, ¿no? Y entonces eso es la primera cosa que tenemos que aprender, ¿no? Un católico verdadero, en primer lugar, pone siempre Dios. Entonces, la misa dominical. Entonces, eso ya una de las primeras cosas, ¿no? Y después la adoración que hacía, hasta la adoración nocturna, ¿no? La hacía en una iglesita llamada Santa María di Piazza, de los padres sacramentinos, a donde él también tenía una piecita, a donde iba a descansar, se levantaba, hacía la adoración y seguía después descansando, ¿no? Que hoy, digamos, hicieron un museo que se puede visitar, ¿no? El lugar también donde él iba a acostarse, digamos. Después, ¿qué pasó? ¿Qué podemos decir más? El amor a la Santísima Virgen, ¿no? El amor a la Santísima Virgen que tenía. Él era muy devoto de una virgen, de un santuario que está en las montañas, en el lugar, en el pueblo a donde él iba de vacaciones, en Pollone. Y ahí está el santuario de la Virgen d'Europa, se llama, ¿no? El santuario de la Virgen d'Europa. ¿Él qué hacía? Acá juntamos las dos cosas, la devoción eucarística y la devoción a la Virgen. Él, cuando estaba de vacaciones, todos los días se levantaba muy temprano, a las 4 de la mañana, se subía a la montaña, iba a pie o también caballo, se iba a la montaña, se iba al santuario y participaba en la misa. Y después volvía corriendo siempre para estar en el desayuno con la familia, ¿no? Porque la mamá en la familia eran muy, digamos, por un sentido, para decirlo así, rígidos. Entonces se tenía que estar todo junto para el desayuno, ¿no? Entonces él estaba ahí, ¿no? Para desayunar con su familia. Además se cuenta cómo él ponía los medios para ir a la misa, ¿no? Se cuenta que en Italia se dice tenía el sonno pesante, ¿no? Un sueño muy pesado, ¿no? Se entiende. Entonces, para que se pudiera despertar a esa hora, se ataba una soga en el brazo, ¿no? Él dormía en el primer piso, la cuerda salía desde la ventana y el jardinero, que se levantaba siempre antes, tiraba la cuerda y así él se movía el brazo para que se pudiera despertar, ¿no? Y se cuenta como que también una vez se rompió un mueble que está ahí de mármol y todavía si uno va ahí lo encuentra el mueble roto por este motivo y también que fue tirado al piso, ¿no? El Pier Giorgio. Pero eso, la voluntad, ¿no? De hacer las cosas, ¿no? Manifiesta eso. Entonces, una grande devoción a la Santísima Virgen, le llevaba flores a la Virgen y la cosa más importante también es que la devoción a la Virgen se manifestaba con el rezo del Santo Rosario, o sea, el rezo del Santo Rosario diario y que él amaba hasta el punto que también cultivaba unas semillas que después se las daba a unas hermanas que con estas semillas hacían los rosarios
que después él también regalaba. Entonces eso es muy importante. Y una vez se cuenta también la anécdota donde él estaba caminando en una vía acá en Turín, en una vía de Turín, y lo ve un amigo, y él estaba rezando rosario. Y entonces el amigo le dice, en italiano, suena así: Pier Giorgio, sei diventato bigotto? O sea, Pier Giorgio te ha vuelto como un fanático, ¿no?, de la religión. Y Pier Giorgio le contesta, no, tranquilo, quedé solamente cristiano. Como para decir, no, esto no es fanatismo, rezar el rosario, es algo normal, es algo que tendría que hacer cada católico, cada cristiano. Esto entonces, el amor a la Santísima Virgen. Se podrían contar muchas más anécdotas, pero le cuento estos que de alguna manera a mí me quedaron más en la mente, digamos así. Después también Pier Giorgio, ¿no? Entonces la devoción a la Eucaristía, el amor a la Virgen, digamos a los sacramentos en general, también era de confesión frecuente. Entonces, otro gran medio de santificación, la confesión frecuente, ¿no? Estas devociones también el Papa León XIV en la homilía de la canonización, a donde por gracia de Dios pudimos ir, pudimos participar nosotros acá como sacerdotes, las hermanas que están acá en Turín y también los parroquianos nuestros, la parroquia Pier Giorgio, ¿no? Eso probablemente el Papa nos acordó la importancia, ¿no?, para santificarnos de la devoción eucarística, de los sacramentos, entonces la Eucaristía, la confesión y la devoción a la Santísima Virgen, ¿no? Y bueno, pero a Pier Giorgio le tenemos que agregar también otra cosa, que fue la caridad que él, digamos, usó. Era de una caridad exquisita. Digamos, hablando de caridad, se habla propiamente de ayuda a los más necesitados, ¿no?, a los pobres, y también a los enfermos, que él visitaba y que ayudaba. Él, sobre todo, digamos, se dedicaba, quiso hacer parte de las conferencias de San Vicente, de Paul. Y él estaba escrito en estas conferencias que digamos así, prevedevan, dicen en italiano, pero que el que hacía parte de esta conferencia tenía que ir a visitar las casas de los necesitados, ¿no? Y entonces él iba, daba su tiempo y todo. Y también iba mucho al Cotolengo a visitar los enfermos, ¿no? Y él decía que era como que hacía un ricambio, se dice en italiano. O sea, él escribe que yo devuelvo, el ricambio sería el devuelvo, la visita que Jesús me hace en la comunión con la visita que yo hago a los enfermos, ¿no?, a los necesitados. Por eso él iba a menudo al Cotolengo a visitar los enfermos. Llevaba también amigos, pero él no lo llevaba directamente a los enfermos, porque habían enfermos muy graves que él asistía, que él, digamos, iba a consolar, lo iba a aliviar con su palabra. Y después vemos qué decía Pier Giorgio. Pero cuando no lo veía, que todavía que no estaban listos para ir a aliviar, a visitar a los enfermos, lo llevaba consigo, pero le decía, tú quédate aquí a rezar, entonces en la capilla. Yo voy. Cuando termino vuelvo y nos vamos juntos. Tú reza para mí, reza para los enfermos, ¿no? Y ahí así lo iba preparando a los tipos. Y se cuenta una anécdota donde él iba a un palacio y llevaba muchos paquetes. Un día lo vio una señora que acá se llama el negocio eso de tabaquería, ¿no? Donde se venden normalmente cigarros o
marca de bolo, insomma, estampas para enviar correo, ¿no? Bueno, y él tenía muchos paquetes para donar, para regalar a estos pobres, y venía con otros amigos. Cuando no le dio para dar todos los paquetes que tenía a toda la gente, le dio los paquetes que quedaban, lo dio a esta señora que tenía este negocio, esta tienda de tabaco, y le pidió de poderlo, ella darlo, ¿no? Entregarlo a los necesitados. Y entonces, ¿qué pasó? Que la señora le dijo, está bien, sí, te voy a ayudar con eso, pero no sabía quién era el chico este. La señora cuenta que era un chico que se lo veía muy bueno, muy de caridad, ¿no? Todo eso. Y entonces varias veces lo ayudó con eso. Pero la señora le dijo, mira, si necesitas ayuda y si quieres, me lo puedes dejar a mí todos los paquetes y yo te ayudo a distribuirlo. Y él le contestó, le dijo, pero ¿sabes qué? Yo prefiero entregárselo yo a los necesitados. Y dice, ¿por qué? Porque yo le voy hablando. Y cuando le hablo y lo empujo a que vayan a la misa, lo empujo a que se confiesen, entonces que lleven una vida al final de gracia. Y la señora dijo, y bueno, eso es claro, yo que no voy a la misa, seguro no le voy a decir eso es verdad. Y la señora añadió también, dice, porque ya con el trabajo, ya eso me vale más que la misa, porque trabajo todo el día, todo el tiempo. Y Pier Giorgio le dijo, yo creo que usted es una buena señora y que quiere mucho a sus hijos. Entonces, ¿por qué no va a la misa por amor a sus hijos? La señora quedó asombrada. Y al domingo siguiente, la señora empezó a ir a la misa todos los domingos, se confesó y todo. Entonces eso, lo importante que es hacer la caridad, ¿no? Porque la caridad es amor a Dios y amor al prójimo. Y entonces la caridad no tiene que ser solamente algo material, en el sentido de ayudar, ¿no? En una necesidad material. Porque si yo ayudo en una necesidad material, pero no la ayudo en la necesidad más importante, que es la necesidad espiritual, ¿no? La necesidad que tiene cada hombre de Dios al final, entonces no estoy haciendo ya caridad. En cambio, Pier Giorgio sí, ¿no? Y así hacía su apostolado, ¿no? Entonces, también esto hay que aprenderlo de Pier Giorgio, ¿no? Y además él hizo parte de muchas, digamos así, muchas asociaciones. Y también de la tercera orden de los dominicos, ¿no? De la tercera orden de los dominicos. Y los dominicos propiamente se distinguen porque son los predicadores de la verdad, ¿no? Y entonces él, como terciario dominico, iba anunciando la verdad, ¿no? Y es muy linda una carta que él escribe a un amigo, muy famosa, porque fue muy famosa, es muy famosa esta carta. Yo la tengo en italiano porque exprime también el idioma italiano muy lindo, donde él dice esa famosa frase en italiano que dice que nosotros, digamos así, no tenemos que vivacchiare, dice, vivir superficialmente sería, nosotros tenemos que vivir, ¿no? Y dice, ¿por qué? Porque tenemos que acordarnos que nosotros, los católicos, somos los únicos que tenemos la verdad, tenemos una fe que hay que sostener, una esperanza de lograr nuestra patria, ¿no? Entonces, acá manifiesta como él la tenía re clara la cosa, o sea que los católicos tienen la verdad y tienen la obligación de anunciarla, porque hoy en día se escucha mucho, ¿no? Ese relativismo, ¿no? O sea, bueno, vos tenés tu verdad, el otro tiene su verdad, bueno, todos tienen su verdad, estamos todo igual, digamos. No es así, ¿no? Entonces, son los católicos que tienen la verdad, no porque, digamos,
no porque somos los mejores, porque cada uno de nosotros es un pecador, ¿no? Pero porque la verdad está en Cristo, esa es la verdad, en su enseñanza, porque la enseñanza de Cristo es la enseñanza verdadera que lleva al hombre a su perfección, entonces a su santidad, ¿no? Y él estaba reconvencido de esto. Entonces, no es que uno dice que nosotros los católicos tenemos la verdad por soberbia, al contrario, es una responsabilidad que tenemos que, por eso, transmitir nuestra fe, como nos mandó al final nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, esta convicción, ¿no?, que él tenía, era también el motor que le hacía hacer todas las cosas buenas que él también hizo, ¿no? Y además, otra cosa que quiero decir, dos cosas más. La amistad, el sentido de la amistad. Él era un gran amigo, era un amigazo, por decirlo así. Y todos los que estaban con él estaban re felices, porque justamente la amistad suya era fundada en Cristo. Y él, un día, cuando fue a una salida en montaña, a donde yo también con los otros padres pudimos ir, digamos, en este lugar llamado Pian de la Musa, ¿no? Y él fundó una compañía de amigos llamada la Compañía dei Tipi Loschi. Losco en italiano sería un tipo no muy afidable, entonces es irónico, ¿no? Un tipo muy... tener que tener cuidado, ¿no? Pero él, irónicamente, llamó así esta compañía. ¿Cuál era el fin de esta compañía? Que todos los miembros de esta compañía tenían que ayudarse para hacerse santos. Este era el fin, que se fundaba en la amistad con Cristo, ¿no? Entonces, el grande sentido de la amistad. Y él aprovechaba, propiamente de la montaña, porque como él decía muchas veces, ¿no?, que cuando iba a la montaña, cuando veía la grandeza de la montaña, el cielo y todo, él con eso contemplaba la grandeza, la bondad, ¿no?, y la infinidad de Dios, ¿no? Era un gran alpinista, un grandísimo alpinista, y así que le gustaba mucho eso. Entonces la montaña, porque lo acercaba más a Dios, y por eso él mismo acercaba a los jóvenes o los amigos hacia Dios, llevándolo a la montaña. Tenía también una amiga que él, digamos, de alguna manera la quería mucho y que pensaba que podría ser su novia y su futura esposa. Laura Hidalgo se llamaba, ¿no? Pero él tenía una hermana, la hermana Luciana, un año más chica de él. ¿Y qué hizo él? Su mamá y su papá no se llevaban bien, de alguna manera tenían problemas, ¿no? Y llegaron hasta el punto que casi, digamos, se separan. Y él era el momento que se había, digamos, enamorado de esta chica, sanamente, castamente enamorado. ¿Y qué hace? La invitan junto a otros amigos y amigas para que la mamá la pudiera conocer de manera, digamos, más discreta, ¿no? Y también estaba la hermana de Pier Giorgio, Luciana, y todo. Entonces, tomaron un té juntos, estuvieron ahí. Y después, cuando le preguntó a la hermana que pensaba la mamá de esta chica, y la mamá no tenía una buena impresión de la chica, no porque la chica era mala, sino porque la chica era de una clase social más baja de ellos. Y entonces Pier Giorgio, ¿qué hizo? Con mucho dolor, pero quiso sacrificar su amor por esta chica por el amor a la familia, porque dijo así él: no puedo formar una nueva familia destruyendo otra. O sea, no puedo formar mi familia si después se va a destruir la familia mía de donde yo vengo, ¿no? Así que sacrificó también ese amor, ¿no?, por el amor a su familia natural, digámoslo así. Y la última cosa digamos, que quería subrayar de Pier Giorgio fue su martirio de caridad, en el sentido que
¿Cómo muere Pier Giorgio? A los 24 años. O sea, estaba en el momento más importante, con más fuerza de su vida y todo. Porque justamente haciendo caridad, visitando algunos lugares muy feos, a donde también se podían contraer enfermedades. Bueno, él contrajo la poliomielitis. Y la contrajo y fue tan rápido, digamos, digamos así, como se desarrolló la enfermedad, que se murió después de una semana, al final, 9 días, 10 días máximo, ¿no? Y es muy lindo el último, digamos, escrito que él deja, que yo acá lo encontré, también está en internet, porque él ya se iba paralizando todo el cuerpo, ¿no? Y ya tenía mucha dificultad para hablar, ya no hablaba más ahí, y para moverse. Piensen que cuando él se enferma, también tenía a la abuela que estaba enferma y se estaba muriendo la abuela. Y él no quiso disturbar, digamos, molestar a la familia, y que cuando la familia se da cuenta la gravedad de la enfermedad de Pier Giorgio, se da cuenta simplemente al día después que se muere la abuela. La abuela muere el 2 de julio y él se va a morir el 4 de julio, ¿no? Y la mamá se da cuenta entonces de la gravedad, ¿no? del hijo unos días antes, entonces, que ya lo iba a perder porque el doctor hizo la diagnosis, ¿no? Y él pidió un lapicito, digamos así, para escribir la última cosa, porque no podía hablar, y acá lo tengo, no sé si se puede compartir, acá creo que sí. Solo, padre, estaba preguntando, padre, porque quedan nada más que 2 minutos. Sí. Por el tema de que tengo un problema de batería, no sé por qué la cámara es nueva. Sí. Bueno, acá dejó un papel que digamos, un papel donde escribió: acá están las inyecciones de Converso, el nombre de un tipo que necesitaban medicamento, y la póliza es di Zappa. La póliza sería un seguro, ¿no? Yo me olvidé de renovarla con mi dinero, digámoslo así, ¿no? Y entonces él, o sea, se estaba muriendo y estaba pensando todavía a lo que él estaba ayudando para que no le faltara lo que ellos necesitaban, ¿no? Así que es un mártir de la caridad. Dio su vida literalmente para ayudar a los necesitados, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que quería subrayar de Pier Giorgio. Se podría hablar más, pero ciertamente creo que su ejemplo nos da ya muchas cosas para pensar, para también hacernos un buen examen de conciencia para ver qué podemos hacer mejor, cómo mejorar también nuestra vida para ser buenos católicos, ¿no? Y hacernos santos también. Querido padre, muy lindo lo que dijiste realmente. Me hizo acordar 2 cosas. La caridad, dijo el Papa, que le pusieron a él porque ayudaba tanto a los pobres cargando en vehículos las cosas, sí. Dice, para los pobres en vehículos, en acoplados, en camión, entonces le decían empresa de transportes, sí. Pier Giorgio Frassati. Sí. Sí. Otra cosa que me encantó, y dijo el Papa, que seguramente ahora sabes también, dijo que para él la muerte va a ser lo más bello que le va a pasar, ¿no? Claro, él dijo, el día de mi muerte será el día más bello de mi vida, dijo así él. Verso l'alto. Ahí, sí, verso l'alto, sí. Acá. Sí, acá por eso está en la montaña, Monviso, que escaló 2 años antes de su muerte, ¿no? En el Monviso, sí, verso l'alto. Querido padre, parece que el tiempo es tirano, pero además tengo un problema con la batería, no sé por qué es nueva, pero dura poco. Me está tintineando, me está haciendo así, no sé. Sí, tengo miedo que se corte de modo abrupto nuestro programa, que está muy, muy lindo. Qué hermoso todas las cosas que dijiste, padre.
Y qué alegría para nuestros jóvenes, qué esperanza para nuestros jóvenes, qué arrojo de este joven, ¿no? Qué ejemplo, ¿no? Impresionante, Claro, impresionante. Y la visión, el proyecto de Dios lo respetó siempre, como dice el Papa, siempre, ¿no? siempre, siempre, siempre. Por eso lo empujamos a los jóvenes para que lean la vida de Pier Giorgio, para que se puedan inspirar a él, para ver lo que tenemos que hacer nosotros para ser buenos católicos y seguir a Cristo como corresponde, ¿no? Entonces, da mucho ánimo, ¿no? Sí, padre. Pier Giorgio. Inclusive su libro, su vida, mejor dicho, está para hacer un proyecto de santidad, o sea, leer ese libro nomás, su Sí, vida, como un proyecto de santidad para los jóvenes hoy en día o para cualquiera, porque en pocos años vivió intensamente no para sí, sino para Dios. sí, sí, es propiamente así, es propiamente así. Qué lindo. Maravilloso, Siempre padre. muy bien, Bueno, muchas padre, gracias, padre. padre, te voy a pedir que hagamos una Ave María y nos des la bendición, en italiano, por supuesto. Con mucho gusto, con mucho En gusto. nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y te pedimos, bueno, ante todo te agradezco muchísimo el testimonio de un sacerdote joven y lo que dijiste, para que sigamos otros programas con esta espiritualidad tan rica, la espiritualidad de este joven italiano, ¿no? Ahora sí, te Claro. pido la bendición. Il Signore sia con voi. Y con nuestro espíritu. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amén. San Viva Pier San Giorgio Pier Giorgio Frassati, Frassati. prega per noi, evviva! Vamos Viva. todavía. Gracias, padre. Ahora voy a poner Muy bien. No te vayas después. Ah, no, vos tenés un apuntamento, ¿no es cierto? Tienes un apuntamento ahora. Sí, Ahí dentro tú. sí, tenemos confesiones, después misa, porque acá ahora son las 5 menos 10 de la tarde. Bien, ahí va entonces el cierre. Padre, gracias infinitas. De nada, gracias Padre a usted para la invitación y nos vemos pronto. Sí, 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 nos vemos pronto. Muy lindo todo, padre. Ahí va entonces. En la primera lectura hemos escuchado una pregunta. Señor, ¿y quién habría conocido tu voluntad si tú mismo no le hubieras dado la sabiduría y enviado desde lo alto tu Santo Espíritu? Después de que dos jóvenes beatos, Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis, fueran proclamados santos. Y eso es providencial. En el libro de la sabiduría, esta pregunta está atribuida precisamente a un joven como ellos, el rey Salomón. Cuando murió David, su padre, él se dio cuenta de que disponía de muchas cosas: el poder, la riqueza, la salud, la juventud, la belleza, el reino. Pero esta gran abundancia de medios le había hecho surgir una pregunta en su corazón. ¿Qué debo hacer para que nada se pierda? Y había entendido que el único camino para encontrar una respuesta era pedir a Dios un don aún mayor, su sabiduría, para poder conocer sus proyectos y adherir a ellos fielmente. Se dio cuenta, en efecto, que de ese modo todas las cosas encontrarían su lugar en el gran designio del Señor. Sí, porque el riesgo más grande de la vida es desaprovecharla fuera del proyecto de Dios. ¿Y cuántos otros santos y santas podríamos recordar? A veces nosotros los representamos como grandes personajes, olvidando que para todos ellos todo comenzó cuando aún jóvenes respondieron sí a Dios y se entregaron a Él plenamente sin guardar nada para sí.
A este respecto, San Agustín cuenta que en el nudo tortuosísimo y enredadísimo de su vida, una voz en lo profundo le decía: solo a ti quiero. Y de esa manera Dios le dio una nueva dirección, un nuevo camino, una nueva lógica donde nada de su existencia estuvo perdido. En este marco, hoy contemplamos a San Pier Giorgio Frassati y a San Carlo Acutis, un joven de principios del siglo XX y un adolescente de nuestros días, ambos enamorados de Jesús y dispuestos a dar todo por Él. Pier Giorgio encontró al Señor por medio de la escuela y los grupos eclesiales, la Acción Católica, las conferencias de San Vicente de Paúl, la FUCI, la Federación Universitaria Católica Italiana, la Orden Tercera de Santo Domingo, y dio testimonio de ello a través de su alegría de vivir y de ser cristiano en la oración, en la amistad y en la caridad, hasta el punto de que a fuerza de verlo recorrer las calles de Turín con carritos repletos de ayuda para los pobres, sus amigos lo llamaban Empresa de Transportes Frassati. También hoy, la vida de Pier Giorgio representa una luz para la espiritualidad laical. Para él, la fe no fue una devoción privada. Impulsado por la fuerza del Evangelio y la pertenencia a asociaciones eclesiales, se comprometió generosamente en la sociedad, dio su contribución en la vida política, se desgastó con ardor al servicio de los pobres. Ambos, Pier Giorgio y Carlo, cultivaron el amor a Dios y a los hermanos a través de medios sencillos, al alcance de todos: la Santa Misa diaria, la oración y especialmente la adoración eucarística. Otra cosa esencial para ellos era la confesión frecuente. Carlo escribió: ambos, además, tenían una gran devoción por los santos y por la Virgen María, y practicaban generosamente la caridad. Pier Giorgio decía: alrededor de los pobres y los enfermos veo una luz que nosotros no tenemos. Llamaba a la caridad el fundamento de nuestra religión, y como Carlo, la ejercitaba sobre todo por medio de pequeños gestos concretos, a menudo escondidos, viviendo lo que el Papa Francisco ha llamado la santidad de la puerta de al lado. Incluso cuando los aquejó la enfermedad y ésta fue deteriorando sus jóvenes vidas, ni siquiera eso los detuvo, ni les impidió amar, ofrecerse a Dios, bendecirlo y pedirle por ellos y por todos. Un día, Pier Giorgio dijo: el día de mi muerte será el día más bello de mi vida. Y en su última foto, que lo retrata mientras escalaba una montaña de Val di Lanzo, con el rostro dirigido a la meta, había escrito: hacia lo alto. Queridos, los santos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis son una invitación dirigida a todos nosotros, sobre todo a los jóvenes, a no malgastar la vida, sino a orientarla hacia lo alto y a hacer de ella una obra maestra. Nos animan con sus palabras: no yo, sino Dios, decía Carlo. Y Pier Giorgio: si tienes a Dios como centro de todas tus acciones, entonces llegarás hasta el final. Esta es la fórmula sencilla, pero segura de su santidad. Y es también el testimonio que estamos llamados a imitar para disfrutar la vida al máximo e ir al encuentro del Señor en la fiesta del cielo.